Bueno, continúo ahora porque al haberse cumplido la primera hora se cortó la grabación y entonces vamos a añadirle una segunda parte que va a ser más corta. Es lo que yo tarde en hablar del testamento abierto. Nos dice el artículo 679: es abierto el testamento siempre que el testador manifiesta su última voluntad en presencia de las personas que deban autorizar el acto, quedando enteradas de lo que en él se dispone. Por tanto, el testamento abierto es aquel en el que el notario, el testador, que son imprescindibles, y en su caso los testigos, cuando la ley pida testigos, exija testigos, aunque también se pueden llevar testigos de manera voluntaria, pero por eso dice el código, y las personas que deben autorizar el acto, cuando todos ellos conocen la voluntad del causante. El causante va al notario, dice cómo quiere disponer de sus bienes y todos conocen lo que el causante ha dispuesto. Eso es el testamento, pues eso se llama abierto, porque su voluntad es conocida por el notario y en su caso por los testigos. El testamento cerrado, sin embargo, como vamos a ver ya el próximo día, es un testamento en el que el causante manifiesta al notario, el testador manifiesta al notario que quiere disponer de sus bienes en el sentido que está en el sobre cerrado que acompaña. Lo único que manifiesta el notario es que quiere que ese sea su testamento. Y el notario toma nota de eso, recibe el sobre. Ya veremos luego, ya veremos entonces qué puede hacer con el sobre, pero y entonces va a firmar ese sobre, el notario, diciendo que ese sobre contiene el testamento que tal persona le llevó tal fecha. Pero ahí el notario, y en su caso los testigos, no conocen el contenido de la voluntad del causante. Solamente se conoce en el testamento abierto. El testamento abierto, por lo tanto, es un testamento donde una persona dice lo que quiere y eso queda recogido. Y los que otorgan el acto lo conocen y lo saben. Es fundamental, por supuesto, que el testamento abierto esté firmado por el causante, por el testador, o por los testigos si no pudiera o no supiera firmar. Es muy importante, es lo que dice el artículo 699. Todas las formalidades expresadas en esta sección se practicarán en un solo acto, que comenzará con la lectura del testamento, sin que sea lícita ninguna interrupción, salvo la que pueda ser motivada por algún accidente pasajero. De manera que el testamento abierto se otorga de la siguiente manera. Se otorga, porque primero hay una preparación previa. Uno ha llevado previamente al notario lo que quiere hacer. El notario ahí verá si alguna cosa es correcta, si alguna cosa no es correcta, se podrá discutir, se podrá comentar, y al final siempre podemos decirle al notario: mire usted, yo comprendo lo que usted me dice, pero yo quiero que conste así. Pero bueno, eso es previo. Después, cuando uno va a firmar a notaría, normalmente te dan el documento que tú vas a firmar para que lo leas antes. Porque solo muchas veces en una lectura lenta y pausada se puede apreciar mejor el contenido de ese documento. Si un notario se pone a hablar y lo dice rápido, a lo mejor puede que no te enteres. Luego tú cuando entras ya a otorgar el testamento con el notario, tú ya conoces lo que pone ese papel. Y entonces, de tal manera, el notario lee el contenido. Hay testamentos cortos y hay testamentos larguísimos. Entonces todo el notario tendrá que hacerlo de una manera que se pueda entender bien lo que él está leyendo y que aquello que está leyendo él es coincidente
con lo que está escrito. Porque en definitiva lo válido no es lo que lee al notario, sino lo que esté escrito allí. Debe haber una coincidencia. Eso es lo que aquí, concretamente ya en el testamento abierto, el artículo 682, párrafo primero, prohíbe que sean testigos del testamento abierto, no del cerrado. Por eso no está metido en el epígrafe anterior, que eran aspectos comunes a los testamentos notariales. Sino esto solamente corresponde al testamento abierto. No pueden ser testigos los herederos y legatarios instituidos en el testamento, sus cónyuges y parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Esto lo dice el artículo 682. De manera que no parece correcto que una persona sea testigo de un testamento en el que está designado como beneficiario. Testigos deben ser lo más imparciales posibles con respecto a la voluntad del causante. Por eso hay que tener mucho cuidado con esto, porque sí, pero también es verdad que en el caso normal no tienen por qué ser testigos estos familiares o estos beneficiarios. No haría falta. No obstante, a pesar de que eso lo dice el artículo 682, en el artículo 682, párrafo segundo, se dice que se exceptúa, y por tanto podrían ser testigos los herederos y legatarios, salvo que se trate de un legado de algún bien mueble o de una cantidad de poca importancia con relación al caudal hereditario. Yo creo que ambas cosas, tanto el bien mueble como la cantidad, deben ser insignificantes en relación con el caudal. No se refiere solo a la cantidad insignificante, sino también el bien mueble, porque un bien mueble puede ser de una cantidad, puede valer más que incluso todo lo demás. Como pongo yo siempre el cuadro de Picasso, ¿no? De manera que si se trata de un legado, de un bien de poca entidad, pues entonces me parece absurdo prohibir que el beneficiario sea testigo del testamento. Bien, ¿qué ocurre si a pesar de la prohibición figura como testigo un beneficiario del testamento mediante la fórmula del heredero legatario? Pues entonces aquí se producirá la nulidad, dice el código, se producirá la nulidad de la disposición en favor del testigo o de su familiar. Se trata de un caso de nulidad parcial, es decir, esa disposición, ese concreto legado o herencia serían eliminados, pero valdría el resto del testamento. En el artículo 697, segundo, perdón, no, esto lo tenía escrito, pero no lo voy a decir. Bien, esto es lo más... bueno, sí, pues quería hacer una alusión al tema de la unidad de acto. He dicho antes, en el artículo 699, que en el artículo 699 dice que se practicará en un solo acto, que comenzará con la lectura del testamento sin que sea lícita ninguna interrupción, salvo la que pueda ser motivada por algún accidente pasajero. Bien, vamos a ver. Lo que no vale es hacer la lectura del testamento, comenzar a las 10 de la mañana, estar allí media hora, decir, bueno, señores, como estamos cansados, lo vamos a reanudar a la una del mediodía y después seguimos a las 7 de la tarde. Eso va en contra de la unidad de acto. Si tú empiezas a leer un testamento, debes terminar. Unidad de acto. Ahora bien, dice, salvo la que pueda ser motivada por algún accidente pasajero. Imaginemos que hay una incontinencia de alguno de los intervinientes y bueno, pues señores, ir un momento al aseo, pues una cuestión de 1 minuto, de 2, de 5 como mucho, pues es una interrupción tolerada.
A lo que no se quiere es lo otro, porque lo que no se quiere es que se empiece una cosa, después haya tiempo para pensar, para discutir, para darle las vueltas, y después que continúe, y después otra vez otra interrupción. Eso no se, eso está rechazado por la ley. La ley quiere que cuando se comience el acto de otorgamiento del testamento, de la lectura del mismo, aquello empiece y termine sin interrupciones, salvo esas que he dicho, que sean muy perentorias y que sean de escaso tiempo. Eso en cuanto al testamento notarial. Hay que decir que como estoy hablando del testamento abierto, no exclusivamente del testamento notarial, pues hay que decir que, ya lo he dicho anteriormente, que hay dos tipos de testamento que son abiertos pero no son notariales. Son concretamente el testamento hecho en peligro de muerte y el testamento en tiempo de epidemia. Vamos a empezar por el primero. Testamento en inminente peligro de muerte, artículo 700. Si el testador se hallare en peligro inminente de muerte, puede otorgarse el testamento ante 5 testigos idóneos sin necesidad de notario. Por lo tanto, si una persona se siente por la muerte cercana y normalmente está impedido, está enfermo, está con un ataque y no puede irse a una notaría, porque además eso, el trámite notarial tiene su tiempo, se tarda un tiempo desde que tú llegas a la notaría hasta que firmas el testamento. En algún caso puede ser media hora, en algún caso puede ser una hora, pero nunca va. Entonces, si una persona está en inminente peligro de muerte, es posible que se muera y no le dé tiempo a hacerlo si va al notario. Entonces, lo que sí puede hacer es otorgar, o sea, como es un testamento abierto, tú vas a manifestar tu voluntad a quien le dejas sus bienes delante de 5 testigos idóneos, es decir, que no estén excluidos de ser testigos por ejemplo, por su proximidad o son beneficiarios. Entonces, podríamos decir que los testigos suplen al notario. El problema está en que, si es posible, tú tienes que escribirlo. Si tú les dices, señores, yo quiero, y les voy a leer, o lean ustedes lo que pongo yo aquí, porque esto es lo que yo quiero. Entonces, pues hay 5 testigos idóneos. Bien, así se puede hacer. El problema es que tú no te haya dado tiempo a escribir, porque tú por la inminencia de la muerte no tengas fuerzas para escribir. Entonces, también vale que lo digas de viva voz. Pero claro, esto tiene el problema de qué es lo que has dicho. Los 5 testigos tienen que coincidir luego en respecto a lo que has dicho. No pueden decir 3 que nombraste a Pepito y otros 2 que a Juanito, porque entonces aquello no valdría. Los testigos deben ser unánimes en los hechos que han oído todos. Vamos a hablar ahora del testamento en tiempo de epidemia, porque el régimen luego es común a los dos. Es decir, los supuestos son diferentes, pero luego lo que pasa después de que muere el causante es común a los dos tipos. En el testamento, en caso de epidemia, dice el artículo 701, en caso de epidemia puede igualmente otorgarse el testamento sin intervención de notario ante 3 testigos mayores de 16 años. A esto ya nos referimos antes. Es un testamento abierto porque se conoce el contenido, pero los testigos suplen al notario. Y aquí, en vez de 5, se piden 3. Caso de epidemia. Ahora mismo, por ejemplo, en la situación actual que tenemos pandemia, podría otorgarse un testamento en presencia de 3 testigos. Y aquí, mayores de 16, no te piden la edad de 18 años. Bien, ahora, estos 2 testamentos, el de inminente peligro de muerte y en caso de epidemia, que no te piden aquí que estés en inminente peligro de muerte, sino simplemente que haya situación de epidemia, pues tienen un régimen común, que son artículo 702. En los casos de los 2 artículos anteriores, se escribirá el testamento, lo que dije yo antes, si es posible, se escribe, para que haya certeza en las palabras utilizadas. Siendo posible, no siéndolo, el testamento valdrá aunque los testigos no sepan escribir. Los testigos dirán aquellos que recuerdan haber oído. Es mucho más
inseguro el trámite. Que si dice, no, yo, lo que está escrito ahí, al ser verbal, es más posible discrepar con respecto a lo que se dijo. Artículo 703. El testamento otorgado con arreglo a las disposiciones de los 3 artículos anteriores quedará ineficaz, es decir, ese testamento es provisional y quedará ineficaz si pasaren 2 meses desde que el testador haya salido del peligro de muerte o cesado la epidemia. Claro, eso se hizo porque había una urgencia, una epidemia o un peligro de muerte. Pero si luego ese peligro de muerte no se consuma, porque han pasado 2 meses desde que ha salido del peligro o ha cesado la epidemia, pues entonces no hay sentido para mantener aquel testamento, puesto que no se ha producido el hecho que hacía tomar aquella decisión urgente. El hecho es de que haya muerto o a consecuencia de la epidemia o de aquel peligro inminente de muerte. Dice, eso es si han pasado 2 meses desde que se salió del peligro de muerte o el cese de la epidemia. Y dice el párrafo segundo: cuando el testador falleciere en dicho plazo, o sea, dentro de ese plazo de 2 meses muere el causante. Por tanto, podríamos decir, estaba bien tomada la medida de hacer ese trámite especial. Cuando el testador falleciere en dicho plazo, también quedará ineficaz el testamento si dentro de los 3 meses siguientes al fallecimiento no se acude al notario competente para que lo eleve a escritura pública, ya se haya otorgado por escrito, ya verbalmente. Luego, aquí, el causante ha muerto. Ha hecho un testamento abierto especial ante testigos, porque estamos en caso de un inminente peligro de muerte o en caso de epidemia. Pero desde que muere pasan 3 meses y los testigos no han ido a otorgar escritura pública ante notario. Claro, los testigos han suplido al notario debido a la inminencia del peligro de muerte. Pero luego el notario tiene que intervenir. El notario habilitado para actuar en el lugar del otorgamiento. Y los testigos deben acudir al notario, y el notario entonces hará una escritura pública en la que recogerá lo que le dicen estos señores, recogerá en su caso el papel que redactó el testador, y todo eso se hará una escritura pública, una comparecencia, una escritura pública, y entonces ya ese testamento abierto, que no se hizo ante notario, ahora ya a posteriori se le ha dado intervención al notario y ahora ya es un testamento notarial. Hasta entonces era un testamento ante testigos, pero ahora es un testamento notarial porque el notario se ha hecho cargo del asunto. Artículo 704. Los testamentos otorgados sin autorización del notario serán ineficaces si no se elevan a escritura pública y se protocolizan en la fecha prevenida en la legislación notarial. Artículo 705. Declarado nulo un testamento abierto por no haberse observado las solemnidades establecidas para cada caso, el notario que lo haya autorizado será responsable de los daños y perjuicios que sobrevengan si la falta procediere de su malicia o de negligencia o ignorancia inexcusables. Bien, estos son 2 artículos que pocas veces se aplicarán porque se está refiriendo a errores del notario, y el notario se conoce bien la legislación y el notario no tiene por qué equivocarse. Tendría que ser sería un caso anómalo de mala fe del notario, de una dolo o una gran imprudencia, y por lo tanto un caso bastante anómalo. Bueno, pues aquí vamos a dejar la clase, que al final ha durado 1 hora y 21 minutos. Y ya el próximo día de clase, el miércoles, tendrán ustedes la continuación del tema 6 y el comienzo del tema 7. Buenos días.